Sakuna llega al estadio de fútbol donde Yorozu le está esperando. Esta se sorprende del aspecto de Sakuna y le dice: parece que te hiciste con un chico diferente esta vez. Sakuna, en el cuerpo de Megumi, afirma que así es, prefiero esta cara. En el siguiente panel, Yorozu le pregunta: ¿por qué no cambias tu rostro al original? Tienes esa ventaja sobre tu recipiente. Pero Sakuna le contesta: lo mismo te digo. Yorozu contesta que sí, pero ambos pensamos que esto funcionará mejor luego. En el siguiente panel podemos ver cómo esta frase confunde a Sakuna, ya que no sabe a qué se refiere con luego, y le contesta que si de verdad cree que seguirá viva luego. Seguidamente, y sin previo aviso, podemos ver cómo Yorozu le ataca con una especie de metal líquido, dejando la grada destrozada. En el siguiente panel vemos cómo Sakuna lo ha esquivado con facilidad, pero Yorozu no se queda atrás y utiliza el metal líquido para deslizarse y recortar distancia con Sakuna. Y vemos cómo lanza una serie de patadas a gran velocidad, pero Sakuna las bloquea, y en el siguiente panel vemos cómo lo contrarresta con una patada. Parecía que la había dado de lleno, pero vemos cómo Yorozu se defendió utilizando su metal líquido, solidificándolo y utilizándolo como escudo, en el cual vemos la fuerza de la patada de Sakuna, gracias a la marca que ha dejado. Yorozu le comenta que el ángel estaba ahí, pero no fueron capaces de reconocerte. Yo sí fui capaz. ¿Por qué crees que fui capaz de hacerlo? Esta pregunta desquicia a Sakuna, ya que solo quiere pelear, y le dice que deje de hacer preguntas, pero Yorozu le ignora y le dice que es porque le ama. Los mandamientos y el odio que inspiran no pueden triunfar sobre el amor, ¿verdad, Sakuna? Quiero ser la que te mate, y quiero que seas quien me mate. Si sigues viviendo después de mi victoria, ¿qué me darás? Sakuna responde con seriedad: todo. Esta respuesta sorprende a Yorozu, mientras Sakuna continúa diciendo: si pierdo, eso significa que estaré muerto, y no me importa lo que hagas con un cadáver. Yorozu se pregunta si eso incluye el matrimonio, a lo que Sakuna contesta pasivamente: lo que quieras. En el siguiente panel vemos cómo una emocionada Yorozu dice: te he oído decirlo, esto lo hace un contrato vinculante, seré tu verdadera esposa, y no permitiré amantes. Podemos ver cómo Sakuna le da igual todo lo que está diciendo, mientras Yorozu sigue diciendo: destruiré 3 aldeas por nuestra ceremonia. Y en el siguiente panel vemos cómo Yorozu se imagina el evento, incluso tendrán en el banquete su comida favorita, potaje de cerebro de mono, cosa que la motiva aún más para ganar el combate. Sakuna, ya cansado de tanta imaginación, llama a los perros divinos, y vemos cómo una manada van a atacar a Yorozu. Esta, con buenos reflejos, utiliza su metal líquido para protegerse a la vez que atacar a Sakuna. Pero, seguidamente, vemos cómo ambos salen volando. Sakuna respaldado por un perro divino que seguidamente intenta aplastar a Yorozu, pero esta lo esquiva y contraataca rodeando a Sakuna con su metal líquido moldeable, atrapándole y haciendo que este explote sobre él. Pero, cuando Yorozu lo abre para ver el estado de Sakuna, ve que no le ha atrapado y que Sakuna la está sobrevolando. Seguidamente vuelve a lanzar un ataque hacia él, sorprendiendo a Sakuna, pero repentinamente el ataque cesa a la vez que Yorozu le dice: espera, ¿qué ha sido eso de antes? ¿Es la técnica maldita de tu recipiente? Sakuna responde que sí. Yorozu le pregunta qué ocurre con el santuario malévolo, pero Sakuna le dice que no lo utilizará, dejando en shock a Yorozu. Mientras Sakuna piensa: para hundir el alma de Megumi debo destruir a su hermana, y hacerlo con su propia técnica maldita. De esa manera, destruir su alma con el pecado de haber hecho daño a su hermana mayor. Pero entre lágrimas, Yorozu dice: dame un respiro. ¿Tocarías a tu futura esposa con una técnica que no es la tuya? ¿De verdad crees que me puedes ganar sin utilizar tu santuario malévolo? Mientras vemos cómo se transforma. En el siguiente panel tenemos una explicación sobre su técnica maldita: construcción. Puede reconstruir casi cualquier sustancia que reconozca, excepto herramientas malditas. Habiendo construido muchos equipos de combate en su camino para convertirse en hechicera veterana, Yorozu desarrolló el metal líquido con volumen cambiante, pero con propiedades físicas estables semiautónomas debido a la energía maldita, y lo utiliza para crear una armadura de carne especializada en apropiar numerosas biofunciones. Y vemos cómo su armadura tiene forma de avispón, y Sakuna, con una sonrisa, dice: perfecto, es hora de una pequeña prueba. Y podemos ver cómo se forma la rueda de 8 hojas del demonio Mahoraga. En el siguiente panel tenemos un flashback al pasado, al periodo Heian. La vemos angustiada porque su técnica de construcción era mucho menos eficiente utilizando la energía maldita que otras técnicas. En términos de capacidad y salida de energía pura, Yorozu no era de ninguna manera inferior a los hechiceros más fuertes de la era,
pero su índice de consumo de energía maldita la había puesto en más de un apuro. Un día, un rumor llegó a sus oídos. Escuchó que una mariposa tenía la capacidad de volar a través del mar, y avispones que podían volar más de 100 kilómetros seguidos en un día. Yorozu comenzó a ver una pista de la solución sobre su eficiencia energética inspirada en los insectos. Pero su epifanía no se detuvo ahí. Los insectos pueden levantar objetos varios cientos de su peso y exhibir una potente mandíbula y una velocidad de salto que son inconcebibles con su pequeño tamaño. Así, creó el caparazón de insectos. Una vez lo construyó, se convirtió en la armadura definitiva para la construcción. Puede luchar a media distancia mientras alimenta su energía maldita para controlar el metal líquido. Con este estilo de combate ganan formidables adversarios, ganándose así el reconocimiento del clan Fujiwara. Y en el siguiente panel volvemos al combate, donde vemos a Yorozu con su armadura dándole un puñetazo en la cara a Sakuna, con tal fuerza que sale volando. Y antes de que pueda recuperarse, Yorozu ya está encima de él. Es por ello que Sakuna vuelve a llamar a los perros divinos, pero Yorozu lo ve venir y lo esquiva, y contraataca con una patada a la cara de Sakuna. La patada tenía tal fuerza que le manda volando al interior del estadio, mientras Yorozu dice: ¿sigues sin querer utilizar el santuario malévolo? ¡Corta! ¡Corta! ¡Córtame!, dice mientras ataca a Sakuna con su metal líquido. Corta mi amor enterrado en esta carne, y míralo con tus propios ojos. En el siguiente panel vemos cómo entierra a Sakuna con un ataque de metal líquido múltiple, pero Yorozu se da cuenta de que algo va mal, y es cuando vemos que pese al ataque, Sakuna está intacto, e invoca al ciervo circular. Vemos al ciervo aparecer y cómo instantáneamente el metal líquido se dispersa, y Yorozu destaca que ha perdido el control sobre el metal, a la vez que Sakuna sonríe. Es entonces cuando Yorozu se da cuenta de la habilidad del Shikigami que ha invocado. Tiene la habilidad de curar a través de la maldición inversa. Se habrá neutralizado y cancelado mi energía maldita sobre el metal líquido. Y es entonces cuando vemos a Sakuna invocar al toro perforador, que con un cabezazo lanza volando a Yorozu. Mientras está siendo embestida, se da cuenta de que Sakuna había utilizado anteriormente las 10 sombras manteniendo la forma del Shikigami inestable a propósito. Esto le da un alcance de ataque más grande mientras evita que se destruyan por completo. Sin embargo, el Shikigami ya no se podía mover de forma independiente, y su fuerza se redujo considerablemente. Pero teniendo en cuenta la inmensa energía maldita de Sakuna, no tuvo muchas consecuencias. El ciervo y el toro fueron invocados con su forma estable. «¡No me subestimes!», grita Yorozu mientras lanza al toro por los aires de los cuernos, pero este consigue aterrizar decentemente, pero cuando se quiere dar cuenta, Yorozu ya está encima de él y le da un puñetazo, haciendo que retroceda, pero Yorozu se da cuenta de algo, y vemos cómo el toro desaparece en un segundo y al siguiente aparece arrollándola. Este impacto es tan fuerte que rompe parte de la máscara de la armadura. Yorozu se da cuenta de que el toro solo se puede mover en línea recta, pero a cambio su poder aumenta drásticamente cuanto más carga coge. Y repentinamente vemos cómo es atacada por una ola de conejos. Esta es la cantidad que está rodeada y no ve nada más que conejos. Desesperada, grita: «¿Dónde estás, Sakuna? ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Te sientes culpable?». En el siguiente panel vemos que Sakuna está encima del estadio, que como podemos apreciar está infestado de conejos. Este se ríe y se pregunta si será capaz de aguantar esto, a la vez que invoca a un elefante que cae encima de Yorozu. Es tal la fuerza del impacto que provoca una onda expansiva por todo el estadio. En el siguiente panel vemos cómo este último ataque ha roto por completo la armadura de Yorozu. Y Sakuna dice: «Como pensaba, no hacía falta utilizar mi santuario malévolo después de todo. ¿Es este el límite al que llega eso que llamas amor?». Yorozu contesta: «Ni lo más cerca, apenas estoy empezando a enseñarte lo que es el amor. Entiendo mejor que cualquiera la soledad que puede venir del poder absoluto. Seré quien te enseñe sobre el amor». Y vemos una sonrisa tipo meme de Sakuna, cosa que sorprende a Yorozu, que piensa: «No me lo puedo creer. ¿Acaso Sakuna ya conoce el amor? No, no hay manera. Eso no es amor». «Te estás equivocando. Te voy a enseñar lo que es el verdadero amor», grita Yorozu. «Lo construiré y te enseñaré mi corazón». En el siguiente panel tenemos un flashback a un ritual del periodo Heian. Podemos ver a dos personas susurrando: «Hoy es el ritual de la cosecha. ¿Por qué invitan a un monstruo así?», dice uno. El otro contesta: «Si solo fuera eso, ¿por qué rezamos a Sakuna para una cosecha abundante?». El escuadrón celestial, los 5 generales vacíos. ¿Acaso hemos olvidado que fue él quien rebanó a pedazos a esta élite? No hay remedio. Tendremos que aparentar que no tenemos ninguna intención de hacerle daño y que queremos una relación pacífica.
había otra persona también que se comporta como un auténtico bárbaro, que se encuentra en la capital también. Vaya por Dios, ¿en qué se está convirtiendo nuestra capital? En el siguiente panel podemos ver que esta segunda persona a la que se estaban refiriendo es Yorozu. Vemos como una de sus sirvientes le recuerda que hoy es el día del ritual de la cosecha. No me importa si lo que llevas es informal, pero por el amor de Dios, ponte algo. Si no lo haces, seré disciplinada de nuevo por las damas del palacio. Vemos cómo Yorozu contesta: pero si te disciplinan por mí a diario, pensé que ya estarías acostumbrada. Pero si es festival, significa que tendrán mis platos favoritos preparados. Hace mucho que no los pruebo. Vemos cómo rápidamente su sirvienta le informa que no es ese tipo de ritual, pero cuando da un paso afuera, hay algo que embauca la atención de Yorozu, y son los ojos de Sakuna. En el siguiente panel vemos a Sakuna en su cuerpo original, y cómo Yorozu corre hacia él, mientras se pregunta: ¿qué demonios están haciendo? ¿Es que no se dan cuenta? Y vemos cómo le da un abrazo a Sakuna, mientras le dice: ya está, estoy aquí, no estás solo. Y vemos cómo Uraume le ataca, haciendo que Yorozu pegue un salto hacia atrás para esquivar el ataque. Vemos cómo Uraume le dice: retrocede, la calla. Pero Yorozu responde diciendo que él debería aplicarse sus propias palabras. Y señalándole, dice: desde hoy en adelante seré yo quien esté a su lado, y seré quien calme su corazón solitario. Y es entonces cuando nota la herida que tiene. El corte es tan profundo que hace que se desploma al suelo desangrándose, mientras piensa: como pensaba, qué corte tan desgarrador. Y volvemos al presente. Lo quiero todo para mí, tu soledad es mía y solo mía. Quien te matará seré yo, exclama Yorozu. A la vez que vemos cómo crea una esfera perfecta, cosa que sorprende incluso a Sakuna. Y vemos cómo esta esfera se mueve eliminando la materia que entra en contacto con ella. Se dice que es imposible crear una esfera perfecta. Tal objeto tendría un punto de contacto infinito, creando presión infinita en su superficie. Vemos cómo Yorozu dice: una esfera perfecta. Me pregunto si serás capaz de manejar esto. Y en el siguiente panel vemos cómo activa su expansión de dominio, llamado afiliación en 3 capas. Vemos cómo Sakuna está en este, pero no ha activado su dominio, cosa que extraña a Yorozu. Esta, confundida, se pregunta: ¿lo viste, verdad? Era imposible crear una esfera perfecta. En este dominio, esa esfera perfecta te dará al 100%. ¿Lo entiendes? Si inicio mi técnica, desaparecerás. Y vemos en el siguiente panel que Sakuna invoca al demonio Mahoraga, cogiendo la rueda de 8 hojas y lanzándola a las sombras. Y vemos cómo Sakuna intercambia posiciones con Mahoraga. Y con un golpe, Mahoraga es capaz de destruir la esfera perfecta creada por Yorozu dentro de su dominio. Increíble, piensa Yorozu. Y pensar que ha destruido una esfera perfecta, mientras vemos cómo Mahoraga se prepara para asestar un golpe fatal a Yorozu. En el siguiente panel podemos ver cómo la barrera del dominio de Yorozu va desapareciendo, y vemos cómo Sakuna se acerca a ella diciendo: técnicas como la tuya, con poca eficiencia, siempre acaban teniendo falta de diversidad. Cuando la cosa se pone seria, siempre vuelves a lo básico, el metal líquido o a la armadura de insecto. Ya me he adaptado a ellas. Mientras Yorozu se desangra, dice: no me esperaba que me conocieras tan bien. Me hace tan feliz. Y vemos cómo la cara de Sakuna nos dice que esa no era la intención lo más mínimo. Y en sus últimas palabras, Yorozu dice: toma, coge esto. Piensa en ello como si fuera yo, y apreciará siempre. Y en el siguiente panel vemos cómo Megumi ha tocado fondo. Espero que os haya gustado este vídeo. Poco a poco subiré más contenido de Jujutsu Kaisen, porque la pelea entre Gojo y Sakuna está muy cerca, y quiero compartir y celebrar ese enfrentamiento con vosotros. Por favor, si hay algo que creéis que puedo mejorar o cambiar, decídmelo, y dejadme en los comentarios qué otra lucha queréis ver. Muchas gracias de nuevo, y como siempre, ¡hasta la próxima!